Amén, hermanos, Dios le bendiga. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. La palabra del Señor dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. El título de este mensaje que le he puesto: mirando en un espejo. Mirando en un espejo. Yo comparto el mismo sentimiento que la pastora tiene, ¿no? Compartía hace poco, de que necesitamos mirar hacia adelante. Las profecías lo que anuncian es lo que ha de acontecer. Y cuando nosotros revisamos el significado del libro Apocalipsis, es revelación. Y el capítulo 1 dice la revelación de Jesucristo. Y específicamente, aparte, nosotros nos detenemos mucho a mirar todo lo que se describe en el libro. Pero lo que el libro quiere mostrarnos, más allá de todas las cosas, es la persona de Cristo. Eso es lo que nos quiere mostrar. Es decir, lo que las profecías nos apuntan es a Cristo. Y Hebreos capítulo 9 dice que necesitamos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y es curioso porque el Hebreos capítulo 12 menciona el asunto en un contexto que los creyentes estaban sufriendo. Y a veces en nuestra vida cristiana, yo medito que la vida cristiana es como andar en bicicleta. No sé cuántos han tenido esa experiencia de andar en bicicleta, ¿no? Ahí pasa el caso que hay gente que nunca ha montado una bicicleta, pero recuerdo cuando aprendí a andar en bicicleta, mi papá me decía: mira hacia adelante, no mires hacia abajo. Sí. No siempre le decía: no mires hacia abajo, no mires los pedales, mira hacia adelante. Entonces uno, como estaba aprendiendo la bicicleta, uno siempre estaba viendo los pedales y el manubrio, y lo que hacía era ¡pum!, caerse. Cuando el cristiano se enfoca mucho en lo que le está pasando, en su vida, lo que termina es cayendo. Entonces, una similitud, ¿no? Como andar en bicicleta, que nosotros siempre necesitamos mirar hacia adelante. Necesitamos mirar a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y estamos en un proceso, en este proceso de mirar hacia adelante. En Romanos capítulo 8 muestra en dónde estamos. Es decir, de dónde hemos venido, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Eso es importante saberlo. Hebreos capítulo 8 dice, versículo, disculpe hermano, que mi mente soy viejito, aunque no lo parezca por fuera. Pero bueno, la edad no perdona. Romanos 8, versículo 29 dice: porque los que antes conoció, ¿sí?, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y aquí en este versículo 30 podemos ver las etapas
por las cuales hemos pasado y por las que vamos a pasar. O es nuestro destino, es decir, nosotros estamos rumbo a la glorificación. La venida del Señor lo que va a hacer es manifestar la gloria de Dios en nosotros. Eso es todo. La venida del Señor es lo que va a expresar esa gloria que está dentro de nuestro interior. Por eso es importante nosotros ver qué estamos haciendo. Cuando meditaba en el mensaje, porque, bueno, yo tengo ya casi un año entre ustedes y tengo cierto tiempo en los caminos del Señor, ¿verdad? No digo mucho, pero cierto. Y en mi costumbre venir todos los domingos a la reunión y asistir a una reunión. Y entonces yo decía, ¿cuántas reuniones uno va, asiste, va y viene? Va y viene, va y viene. Y bueno, yo decía, bueno, ¿cuánto a veces nos acostumbramos? Es decir, como se torna una rutina, ¿verdad? Lo vemos como, bueno, otra vez, otra reunión más, otra reunión más, otra reunión más, y voy bien. Y el Señor me hizo acordar el pasaje del libro de Santiago, que dice que a veces el hombre que no practica la palabra, ¿verdad? Porque hemos escuchado tantas palabras, ¿cuántas de esas palabras que nosotros oímos se practica, se hace vida en nosotros? Es aquel hombre que se considera un espejo, ¿verdad? Y bueno, luego se olvida. A veces venimos a la reunión, volvemos a nuestra casa, parece que en nuestra vida nos olvidamos de lo que pasó el domingo pasado, de lo que el Señor nos habló, y así pasamos nuestra vida cristiana. Pero el Señor nos muestra que la vida cristiana también es como mirarnos en un espejo. Y en el libro de 2 Corintios, que inicié el mensaje, ¿a qué espejo se estaba refiriendo allí el apóstol Pablo? ¿A qué espejo nosotros nos estamos viendo? En ese contexto de 2 Corintios capítulo 3, Pablo estaba hablando del lugar santísimo, porque Pablo estaba hablando de la gloria de Dios. Y estaba hablando, porque no tengo tiempo, tengo 30 minutos, 35, cuando mucho 40, le voy a tomar de tiempo. Y estaba hablando de que Moisés entró en la presencia del Señor y su rostro brilló, ¿cierto? De lo que hemos leído, ese pasaje. ¿Y dónde se encontraba Moisés con Dios? En el lugar santísimo. ¿Y qué había en el lugar santísimo? En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca del pacto, que era un arca que era hecha de madera, según lo que describe Éxodo capítulo 25, si usted tiene tiempo lo puede leer, pero lo puede anotar si no lo sabe. Allí muestra la Biblia cómo fue construida el arca, y el arca era de madera de acacia revestida de oro, y en la tapa del propiciatorio, en la tapa de esa arca, que es llamada el propiciatorio, estaban dos querubines, imagínense eso allí. Esa arca, imagínense el oro, pero ese oro era como un espejo. Y dice el Éxodo capítulo 25 que allí, sobre esa tapa, se encontraba Dios, hablaba con Moisés. Ese versículo sí lo vamos a leer. Éxodo 25. Éxodo 25 dice, versículo 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio,
de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Allí, cuando Moisés entraba al lugar santísimo, Dios se le aparecía allí. Entonces, ¿qué veía Moisés? Cuando Moisés entraba, Moisés no veía a Dios, veía su rostro. Cuando usted se ve en un espejo, ¿qué rostro ve? Su rostro. Pero hay una clave importante. En Levíticos 25 muestra que cuando el sacerdote entraba, él debía entrar con sangre. No podía entrar y rociaba la sangre sobre el propiciatorio. Cuando el sacerdote entraba en el lugar santísimo, él debía rociar sangre, porque si no, se moría. Si veía a Dios, moría. Entonces él rociaba, se veía su rostro y rociaba sangre. Cuando la sangre era rociada sobre el propiciatorio, Dios descendía. La gloria de Dios venía sobre ese momento y ya no se veía el rostro de Moisés ni del sumo sacerdote. ¿Qué se veía sobre ese espejo? Se veía la gloria de Dios. Imagínese que usted esté sobre un espejo y una lámpara grande venga por encima de usted. Ya no se va a ver su rostro. El brillo de la luz era tan fuerte que ya no se veía el rostro de Moisés, sino se va a ver el brillo de la luz que está detrás de usted. Ese era un ejemplo más o menos de lo que pasaba en el lugar santísimo. Por eso que cuando Moisés hablaba con Dios, esa gloria que brillaba sobre él se filtraba, dice Hebreo, el libro Éxodo también, y también lo dice Pablo, que resplandecía su rostro. Tanto que cuando él salía del lugar santísimo, el rostro brillaba y dice la palabra que ellos ponían un velo. Moisés pone un velo para que el pueblo no fijara su rostro sobre él. ¿Qué estamos viendo en ese espejo? ¿Qué rostro vemos? Yo le hice hace poco, quiero ser más práctico, porque cuando nosotros nos vemos un espejo, y las damas son especialistas en esto, ¿no? En verse en los espejos. Dice una hermana, decía, primero muerta que entre mal desarreglada. Sí, la hermana se falleció y ella estaba muriendo, hermano, y ella no quería verse más. De verdad, hermano, estaba en sus días de muerte y la iban a visitar y le pedía lápiz labial. Pínteme, arrégleme. Estaba en su lecho de muerte, pero yo no permitía que ninguna visita la viera mal desarreglada. Así son las damas. Era primero muerta que mal desarreglada. Porque ¿quién quiere que se le vea sus defectos? ¿Verdad? Nadie. Nadie quiere ver que nos vean nuestros defectos, nuestros errores. Pero es necesario que nosotros nos veamos nuestros rostros, cómo realmente son. Porque si nosotros nos vemos qué realmente somos y ponemos un velo, ¿verdad? Nunca vamos a podernos, Dios nunca va a poder trabajar en nuestras vidas. Ayer compartía con unos amigos y estábamos compartiendo una reunión. Y por ejemplo, un hombre así como el hermano, yo considero hermano, vamos a tomar el hermano Ricardo. Ricardo, un hombre, bueno, hasta ahora yo no lo conozco que sea un hombre violento. ¿Usted se considera un hombre violento, hermano? No, es un hombre pacífico, yo lo veo que un hombre tranquilo, ¿verdad? Y de acuerdo a ese criterio que usted tiene de sí mismo, ¿verdad? Muchas veces nosotros evaluamos a otras personas, ¿cierto o no?
Nosotros nos consideramos, tenemos una consideración de nosotros mismos. Y de acuerdo a esa consideración evaluamos a las otras personas. Por ejemplo, usted se considera un asesino, pero usted es un asesino. Y no lo digo en son de acusarlo. Lo que quiero mostrar con esto, cuando nosotros leemos el libro de Mateo capítulo 5, en nuestra mente, el asesino es aquel que mata. Pero el Señor dijo, puso un espejo. Usted le dio, todo aquel que se aira contra su hermano es homicida. ¡Pum! ¿Ha visto el rostro de asesino? ¿Por qué nos cuesta ser transformados por Dios? Porque no es un asunto de si yo estoy correcto o no. Llevamos una vida cristiana pensando en esa máscara. Déjame decirte, hermano, llevamos una, no sé cómo explicarle, sino que en nuestro día a día, en nuestro día andar como cristianos, comenzamos a generar criterios de buenos y malos. Y en eso nos presentamos delante de Dios, con ese criterio. Evaluamos nuestra vida. Y nos presentamos a las personas así. Pero esa vestimenta, ese criterio, y perdona que te tomes como ejemplo, hermano. Yo sé, también, por ejemplo, otro espejo que el Señor mostró en el Antiguo Testamento, en el libro de Mateo. Para adulterar, por ejemplo, estamos en la semana pasada, acabamos de terminar el capítulo 8 de Juan, ¿verdad? La mujer adúltera, la que fue allá con el pleno acto de adulterio. Y estos hombres llegaron al Señor, mira esta mujer adúltera. La ley dice que debe ser apedreada. ¿Qué dices tú, Señor? Y el Señor ahí. El Señor sacó un espejo y le mostró el rostro de adúlteros a toditos. Él dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. El Señor lo que hizo fue con su gloria mostrar el espejo de feo que eran ellos, y ellos avergonzados y acusados por su conciencia, tiraron cada uno su piedra, desde el viejo hasta el menor. Si nosotros no nos acercamos, como dice el libro de 2 Corintios, capítulo 3, es decir, francamente, sinceramente, frente al espejo del propiciatorio, y no rociamos sangre, la gloria del Señor no se va a ver sobre nuestras vidas. Y este es nuestro ministerio. Es decir, cuando digo este es el ministerio de la iglesia. Porque Pablo en 2 Corintios 4, 2 Corintios 4, dice, teniendo nosotros este ministerio. 4.1 dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Estoy seguro, hermano, y se lo digo no porque Dios me esté hablando aquí, que aquí hay gente pecado. Yo estoy hablando de mí. Estoy hablando de mí. Yo, hermano, tengo casi toda mi vida en los caminos del Señor. He visto muchas cosas. Y me sigue sorprendiendo cosas. ¿Me entienden? He servido al Señor. Yo le decía a los hermanos con que estaba reunido, porque entre ellos me conocieron cuando yo era pastor. Y yo le decía, Javier, estaba el hermano, se llama Javier, decía, Javier, mira, hay cosas que no son muy feas, pero yo siendo pastor, quizás algunas cosas que no te puedo decir que hice que me avergonzó. ¿Me entiendes?
¿Por qué le digo esto? Porque yo medito en asuntos como veo últimamente con noticias cómo salen hombres de Dios cayendo en pecado, situaciones, ¿verdad? Y yo digo, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Entonces yo me reflexiono, yo medito de mí mismo, medito dentro de mí. Pero a veces nos olvidamos que no dejamos que el espejo nos refleje quiénes somos. Y por eso es que estas cosas pasan. Entonces cuando el espejo no nos refleja nuestro rostro real, no permitimos que la sangre de Cristo opere en nuestra vida, que la luz de la gloria ya trabaje en nosotros y no somos transformados. No somos transformados. Entonces, ¿cuál es la invitación? De renunciar a lo oculto y lo vergonzoso. Y presentarnos delante de Dios, Señor, mira, esto trabaja en mi interior. Trabaja en mi interior. Trabaja en mi vida y transfórmala. Porque como dijo la pastora esta mañana, la venida del Señor está cerca. Puede ocurrir en cualquier momento. No sé si mañana, pasado mañana. Por ejemplo, voy a tomar otro ejemplo y hablábamos anoche de este mismo tema. Algo que los fariseos atacaban, por ejemplo, una esposa puede discutir con el esposo, desobedecer. Un hijo le desobedece al padre. Y eso parece que no fuese muy relevante, ¿verdad, hermano? Es decir, que un hijo le grite a un padre. O un hijo le desobedezca a un padre. Pareciera que eso no fuese tan malo como adulterar. ¿Cómo lo ve usted eso, hermana? ¿Malo igual o peor? ¿Cómo lo vemos, Danay? ¿Cómo ve usted eso de que un hijo desobedezca a un padre y le grite y compárelo con el adulterio? Dígame usted, ¿cuál es más peor? Bueno, desde el punto de vista humano, uno tiende a darle niveles, ¿no? A los errores, pero desde el punto de vista de Dios, probablemente... Pero Tati, yo no te estoy haciendo una pregunta. Pregúntate a ti, sinceramente, tu criterio. La reacción a los hijos como que se... Como algo liviano, como algo común, como algo normal. Es decir, no le damos el peso, pero déjeme decirle algo. ¿Cuál es el quinto mandamiento? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo diga, hermana? ¿Y por qué está en el quinto y no está en el sexto? ¿Y por qué no está en el sexto? Usted sabe que los primeros 5 mandamientos están relacionados con Dios y los 5 últimos están relacionados con el hombre. ¿Y por qué el honrar al Padre está relacionado con Dios? Cuando un hijo desobedece y ofende a un padre, está ofendiendo directamente a Dios. Y por eso usted ve en el Antiguo Testamento que cualquier hijo que maldiciera a su padre era llevado a ser apedreado y muerto. Esto es grave. Ahora, ese es el espejo. ¿Está viendo el espejo? No era tanto la fornicación. Es decir, porque cuando usted adultera y fornica, lo está haciendo contra su prójimo, pero no contra Dios. Pero el asunto de ofender al Padre, sí, es muy serio. Pero ese espejo, de repente, entonces nosotros tenemos un criterio delante de nosotros sobre respeto. Un esposo, vamos a decir esposa y el esposo, vamos a meter estamos poniendo espejos, hermano, aquí, porque si ese espejo no se pone, la gloria del Señor no viene sobre nuestra vida. No sé si me explico. El esposo, como dice segunda Efesios capítulo 6. Efesios, vamos a ver.
para que la gloria del Señor venga. Amén. Perdóname, hermano. Y no que viene a acusar a nadie, simplemente vamos a venir sobre el espejo, porque no soy quien, hermano. Dios mío, tenga misericordia. Efesios capítulo 5. 5, disculpe, hermano, que soy viejito. Recuerde siempre esto, cuando me equivoque, el hermano está viejo. Miren, dice Efesios 5, 22. Las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Espejo. ¿Quién es tu marido? ¿Quién es tu marido? Adelcio. ¿Verdad? Te dice, pero tu marido es el Señor. Ese marido que tú tienes, porque el único que tiene esposa, la hermana Iris, ¿quién es tu marido? No, el Señor, porque si tú no ves al Señor en tu marido, entonces dice, ese es mi marido. Vamos a tratarlo como cualquiera, porque ese es el marido. Entonces no vemos al Señor. Y obviamente si yo veo a alguien cualquiera, yo lo trato como cualquiera. Entonces, vea, cuando llegó creo que fue, corrígeme, hermano, o los que saben aquí de Biblia, que menos que yo, más que yo, disculpe, creo que fue un intérprete de la ley que le dijo quién era mi prójimo al Señor. Y el Señor le preguntó, ¿cómo lees? ¿Verdad? Él no le dice, ¿qué dice? Le dijo, ¿cómo lees? Es decir, ¿cómo estamos leyendo la Biblia? ¿Cómo nos estamos acercando a ella? Entonces le dijo, el intérprete de la ley le dijo sobre los mandamientos. Entonces ahí es cuando habló sobre el hijo pródigo. El hombre que fue, sí, se me olvidó el nombre, hermana, ¿cómo se llama? El hombre que cayó en manos de ladrones. Pero él le dijo, ¿cómo lees? ¿Cómo nosotros nos estamos acercando a la Biblia? Por eso le decía, bueno, el marido, ¿quién es tu marido entonces ahora? El Señor. ¿Quién es tu esposa, Delcio? ¿Quién es tu esposo? Esposa, hermano Arturo. El Señor. Entonces nosotros debemos cuidar cuando vemos. Nunca le diríamos al Señor una palabra de ofensa. ¿Verdad que no se lo diríamos? Pero cuando nosotros nos vimos al Señor en nuestras cosas, ahí sí la tratamos como cualquiera. La tratamos como cualquiera. Entonces, ahí es lo que muestra aquí, Efesios capítulo 5. No tengo el tiempo para leerlo todo, pero les invito a leer. Pero ahí Pablo toma la figura del esposo y lo pone el Señor, y también de la mujer, porque dice que es su propia carne. Entonces, hablando de que la iglesia y la mujer es la propia carne, entonces ahí está la figura del Señor. Tanto nuestro esposo, hablando de las mujeres, es el Señor, como también nuestras esposas son el Señor. Entonces, cuando nosotros, este tipo de elementos, todas las fallas que hemos cometido frente a estas personas, ¿verdad? Le estamos ofendiendo a Dios. Pero nosotros como personas, entonces rebajamos eso en nuestra vida cristiana y lo tomamos en poco. Por eso el Señor le dijo a los fariseos, hipócritas. Le dijo hipócritas. ¿Por qué? Porque los hijos debían ayudar a sus padres, ¿verdad? Dándoles dinero. Y los fariseos le dicen, no, denle lo que es para sus padres, denlo de ofrenda.
Entonces el Señor condenó ese asunto. Condenó este asunto porque no era asunto, Dios no estaba atacando el asunto del dinero. Estaba hablando de el honrar a Dios a través de la honra de los padres. Por eso necesitamos mirar a Dios, entrar al lugar santísimo, mirar como un espejo la gloria del Señor para ir siendo transformado de gloria en gloria. El ser cristiano, yo les dije el domingo pasado, no es ser religioso. Es tener a Dios en nosotros y nosotros estar en Dios. Y es ser transformado de gloria en gloria. Entonces, les invito a que nosotros nos podamos acercar sinceramente al trono de la gracia y decir, Señor, aquí estoy. Porque yo le decía a un hermano, ¿sabe usted, hermano, que los mayores asesinatos, los mayores homicidios, las mayores catástrofes mundiales hechas a la humanidad no han sido por hombres malos? Es decir, impíos propiamente, han sido por hombres religiosos. Por eso esta cultura europea, que ha visto todo eso, rechaza el evangelio. Porque ellos han visto el rostro de los religiosos. ¿Ves? Los han visto. Los religiosos cómo se disfrazan de religiosos. Que se creen mejores. Yo no voy a entrar en el tema de la guerra, pero vea que no es que esta guerra sí, hay una profecía, pero no voy a desmentir ahí en contra de lo que dice el hermano, pero es que se está usando un argumento, ¿verdad? Un argumento para justificar un acto. ¿Me entiendes? Entonces se está usando argumentos hasta religiosos para justificar actos injustos. Y esas guerras también, todas las guerras antiguas han sido así. No se puede hacer eso. Y muerte, no, porque eso es así. Muchas guerras se han hecho en nombre de Dios. La guerra de la Inquisición no fue hecho en nombre de Dios. Fue hecho en nombre de Dios. Es más, nuestros pueblos fueron, es decir, nuestro pueblo en las Américas, porque nosotros venimos de los españoles, nosotros somos españoles, hijos de españoles, pero los que llegaron a América en nombre de Dios mataron gente. Y yo voy a decir, eso fue de Dios, fue aprobado por Dios. No le puedo decir que eso fue aprobado por Dios, hermano. Entonces necesitamos cuidarnos de ser esos religiosos, de presentarnos a nosotros mismos y considerarlos que somos mejores que otros, porque nos evaluamos según ese criterio que yo le decía al hermano, ¿verdad? Yo soy mejor que ese es un asesino, es un perverso, pero el asesino está en mí, el adúltero está en mí. ¿Verdad? Aquí, yo tengo que entender que cuando yo veo el rostro del asesino, del adúltero, del infiel, del iracundo, eso es el rostro. Aquí. Cuando yo me presento delante de la presencia del Señor, veo el propiciatorio. Por eso se llamaba propiciatorio. Porque cuando él veía el rostro de un pecador. Y entonces él tenía que rociar la sangre. Moisés y todos los sacerdotes rociaban la sangre, y en ese momento había justificación y la gloria del Señor descendía sobre él, y lo que se veía entonces era la gloria de Dios. Mientras nosotros no tengamos esa mirada sobre el propiciatorio y no nos contemplemos a cara descubierta, seremos simplemente personas religiosas que no afectarán tampoco, porque, amados hermanos, yo no le puedo mentir a mi esposa. Mi esposa, por ejemplo, tuve 20 años de casado. Tengo 20 años de casado,
pero sí viviendo junto con ella, primera vez en la vida que tan lejos de ella. Ella me conoce tanto, que ayer le dijo a mi hija algo que yo iba a decir que no había dicho. Algo me pidió algo, entonces dije, tu papá va a decir esto. Y me dijo, y yo lo dije, y después dijo, viste, yo te había dicho que tu papá iba a decir eso. No, es que me conoce. me conoce. Y yo la conozco a ella también. Es decir, las personas que conviven con nosotros nos conocen. ¿Verdad? Nos conocen. Y necesitamos entonces entrar a la presencia del Señor. Y el Señor es el que más nos conoce. Porque hay cosas escondidas y ocultas. Como yo le decía al hermano, que a veces nos dan vergüenza de darla a conocer. Esas cosas son las que debemos renunciar. Es decir, Señor, renuncio a lo oculto y a lo vergonzoso. Pablo dijo entonces, teniendo este ministerio de gloria, renunciemos a lo oculto y a lo vergonzoso. Digamos, Señor, esto debe ser quitado de mí. Me arrepiento, perdóname. Porque si el concepto que yo tengo de mí mismo no es transformado, yo no veo claramente, entonces la transformación no va a ocurrir. Y siempre seremos una persona que aparentaremos piedad. Y yo le decía algo, ¿usted ha ido a un cementerio? ¿Cuántos de aquí han ido a un cementerio? La gran mayoría, ¿verdad? Y aunque las tumbas tengan lápidas, el hedor sale. Por eso es que pasa muchas veces los cristianos situaciones que ¡pum! Un hermano cae en pecado, ¡pum! Sale una situación. Porque, hermano, si no reparamos lo que está en nuestro interior, el hedor va a salir. En un momento determinado el hedor va a salir, la muerte va a salir. Hermano, en situaciones, porque está allí, está ahí. El muerto está ahí. Por eso el Señor en Mateo 23 le dice a los fariseos, a los religiosos, porque uno le dice fariseo como que uno no es. Yo no soy fariseo. No, nosotros a veces nos comportamos como tal. Porque nos juzgamos y nos creemos mejores. Entonces ahí él le dijo sepulcros blanqueados, porque es mejor no limpiar lo que está dentro antes lo que está afuera. ¿Por qué no limpiar? Limpien ustedes lo que está dentro. Entonces nosotros necesitamos limpiar nuestro interior. Como decía la hermana, la santidad es la santidad. Hemos sido, y yo estando acá y compartíamos con los amigos, estando acá, ahora que estoy aquí en Europa, había un criterio, yo estando allá en Latinoamérica, yo pensaba que ese era el mensaje. El mensaje, ¿cuál era el mensaje? El mensaje de que todos los europeos que eran terribles, que estaban depravados. Yo eso es mi mente, hermano, perdóname. Yo te pensaba eso. Pero ahora que estoy aquí, yo no lo veo así. Sí, hay un grupo, pero no todos están así. Porque el evangelio donde yo vengo, entonces nosotros a veces criticamos a ellos porque no toman el evangelio, ¿verdad? Así como nosotros lo tomamos, o no lo reciben como nosotros lo recibimos. Pero cuando nosotros evaluamos algo importante, es que la forma de vida, la moralidad en ciertas personas es muy alta, hasta el mismo creyente latino. Porque aquí hay creyentes latinos que son irresponsables, son tramposos, son esto. Y por ejemplo, usted no se sorprende que usted puede entrar a un centro comercial y la gente no está revisándolo, pero en nuestros países nos revisan y nos escanean para salir de un comercio. Pero aquí no. ¿Me entiendes? Porque la cultura y la formación moral que esta gente tiene es diferente.
Pero vaya usted a Latinoamérica para que lo escanean, quítese la ropa, lo sacuden así, cha. Entonces uno entiende que tiene cierto grado de moral. Y entonces, que estando aquí yo entendí algo, yo dije, Señor, por eso es que tú no has venido. Todavía. Tampoco es que esta gente está totalmente perdida. Tampoco es que no hay gente que no busque a Dios aquí. Tampoco es que no tengan temor de Dios. Nosotros tenemos un chip porque evaluamos a las personas de acuerdo a nuestro criterio y las consideramos. Es decir, evaluamos así como los fariseos, ¿verdad? Los fariseos evaluamos a las personas de acuerdo a ese criterio moral nuestro, lo que creemos que nosotros somos. Pero cuando nosotros nos vemos en el espejo, realmente todos somos iguales. ¿Qué hacen las circunstancias, hermano? ¿Qué hacen las circunstancias en nuestra vida? Desnudarnos. Eso es lo que hace. ¿Por qué Dios permite situaciones difíciles en nuestra vida? Para desnudarnos, para quitarnos el velo y decirnos, mira, esto es lo que tú eres. Porque en los momentos más difíciles es que el velo cae y manifestamos lo que realmente somos. Allí, en esos momentos donde depresión. Porque mientras nosotros hemos aprendido, por ejemplo, yo que tengo tanto tiempo en el Señor y que en una familia que desde he sido formada, claro, me han querido mostrar un parámetro, ¿verdad? Y yo he querido mantener ese formato de ser perfecto, de no cometer errores, porque esto es malo, esto es aquello, esto es aquello. Entonces, he vivido mi vida en eso, ¿no? Pero una cosa es lo que yo he querido mantener y otra cosa es lo que está aquí en mi interior. No sé si me hago entender. No es que no lo quiera, es como Sara y Semili, tienen años en el Señor, ¿verdad? Han sido formados en el Señor, pero en su interior pasa algo, ¿no? ¿Sí o no? Seamos sinceros, yo he sido también joven como ustedes, hermano. ¿Me entiende? Entonces hay algo en el interior. Entonces, o a veces uno no lo hace porque por miedo, por temor a los padres, por situaciones, pero hay algo allí que quiere salir. Pero si nosotros no entendemos que Dios quiere transformar eso y vivimos de apariencia, ¡pum! Más adelante, cuando no esté papá, porque papá ya no está, por ejemplo, yo estoy solo aquí, hermano. No tengo esposa, nadie me conoce, nadie de los que me conocen me ven. Yo fácilmente puedo caer, es decir, me puedo soltar, como dice, liberar. Me puedo liberar, ¿o no? Exacto. Pero si yo mantengo una vida cristiana por lo que me ven, hago de rápido. Exactamente, pues sí, todo depende. Entonces, les invitamos, porque a veces nosotros vivimos de apariencia, de esa apariencia de que me ven, bueno, mientras me ven yo lo estoy manteniendo, pero cuando no, llegará un momento que ya no va a haber nadie que me vea y se va a manifestar lo que eres realmente. En eso es lo que eres. Dios permite a veces circunstancias para ser desnudado y decir, esto es lo que tú eres. Y yo quiero transformarte. Yo le decía a los hermanos, a veces, no es que estoy haciendo, yo le decía, no es que estoy haciendo apologética del pecado, pero a veces Dios permite que el hombre fracase para desnudarlo lo que realmente es. Como David, ¿verdad? Cuando David mató, y también, porque mató mucho, pero lo más terrible que Dios condenó fue cuando mató el esposo de Betsabé, Uría. Y él se quería justo, y el profeta le dijo, ese hombre malo eres tú.
ese hombre eres tú. Y ahí David cayó en tierra. ¡Bum! ¿Verdad? Y se arrepintió el Señor. Lo desnudó el Señor, lo desnudó. Porque David estaba viviendo una apariencia en su mundo que había construido. Por eso llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Que lleguemos entonces nosotros a ser estos hombres conforme al corazón de Dios. Pero necesitamos a cara descubierta. Mira, Señor, me quito la máscara religiosa, me quito la máscara de líder, de pastor, de esto, de aquello, esto me lo voy a quitar, esto me lo voy a quitar, y aquí estoy yo como realmente soy delante de tu presencia. Perdóname porque he hecho esto, perdóname porque he hecho esto, perdóname porque esto está en mi interior y quiero que lo saque. Transfórmame, libérame, porque un día yo me voy a presentar delante de tu presencia, tal como soy. Quiero ser aprobado por ti. Que podamos hacer esa oración. Amén, hermano. Y nosotros, este pequeño grupo de personas, si manifestamos la gloria del Señor, si el rostro del Señor resplandece sobre nosotros, va a impactar el mundo, porque el mundo no quiere religioso. El mundo no quiere religioso. Está cansado de religión. ¿Usted sabe cuántas religiones hay en el mundo? Y salen más todavía. Todos los días salen una. Pero, ¿sabe que gime? La creación gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Eso es lo que está gimiendo. Y está en nuestras manos que eso ocurra, cooperando con Dios al entrar en el lugar santísimo a cara descubierta como un espejo. Y podamos contemplar su rostro. Amén. Dios le bendiga, hermanos, podamos orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Te pedimos perdón en esta mañana, porque realmente muchas veces nos hemos acercado delante de ti por nuestra propia justicia, en apariencia, con muchos velos, con muchas formas que hay en nuestra mente, en nuestros corazones. Pero en esta mañana queremos acercarnos a ti, Señor, a cara descubierta. Realmente somos pecadores, somos personas que tenemos fallas, errores, pero queremos que tú nos transformes, Señor. Que tu gloria descienda sobre nuestras vidas, que tu rostro brille en nuestro ser y que no deje de brillar en nuestras vidas, Señor. Gracias por esta familia, gracias por esta iglesia, gracias por cada uno de los presentes que tú has traído para escuchar esta palabra, Señor. Realmente no queremos ser como aquellos hombres que oyen, consideran el rostro y se van, Señor, sino que aquellos que practican y miran atentamente tu palabra, Señor. Ten misericordia. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, aún de aquellos que no estuvieron en esta comunión. Extendemos nuestras oraciones a ellos para que también, Señor, tu gracia los alcance y seas edificando su vida. Tú conoces su situación, Señor. Ten misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.